Fuyixubo. Él es catedrático, escritor, y casualmente en el marco de lo que se está viviendo actualmente en el país, el debate de Estados Unidos-Panamá, la retoma del canal, del control del canal por parte de los Estados Unidos, el sentimiento de algunos panameños de exigir respeto a la soberanía, mientras otros dicen que se queden con el canal. ¿Quién los manda a ser tan corruptos a los políticos que han administrado la cosa pública desde 1999 hasta la fecha? Ese debate se está generando en este momento, y me gustaría conocer la opinión de don Orlando en relación con este tema. Le damos la bienvenida. Buenos días, Orlando. Buenos días, Álvaro. ¿Me escuchas bien? Sí, alto y claro. Perfecto. Buenos días, Álvaro. Antes que todo, feliz cumpleaños al programa. Gracias. Yo sé que ya cumpliste unos días atrás, así es que feliz cumpleaños al programa y te deseo pues que esto sea apenas el inicio de algo que durará mucho y que impactará muchísimo en la vida de todos los panameños, a quienes amamos esta patria y que creemos que se pueden hacer cosas grandes para estar siempre mejor. Álvaro, me dijiste vamos a hablar de soberanía, y yo creo que hablar de soberanía es altamente relevante en este momento, sobre todo por lo que estamos viviendo, y que realmente apela mucho a esa fibra de sentirnos parte de esta tierra, de sentirnos panameños. Y yo soy un crítico de que al final sentirnos panameños debe tener un significado, y ese significado tenemos que dárselo nosotros como panameños. Yo he escuchado toda clase de opiniones que todas tienen algún nivel de validez, porque en la vida todo es la perspectiva que nosotros le pongamos a las cosas, y cada quien juzga las situaciones y las condiciones de acuerdo a su propia perspectiva. Pero yo creo que en momentos como este tenemos que comenzar a pensar más en función de todos como sociedad, y no necesariamente verlo desde la perspectiva de lo que a mí me sirve, o de lo que a mí me interesa, o de lo que a mí me vale. Porque al final eso es lo que estoy comenzando a percibir, pero quiero pensar que es que la gente todavía no está dimensionando el problema que se nos viene encima si esto progresa de la manera que yo espero no progrese. Hablar de soberanía es una tarea que en este momento debemos tomarla muy en serio. Cuando me dijiste vamos a hablar de este tema, yo comencé a hacer algunos sondeos con personas que conozco, y comencé a encontrar todo tipo de posiciones, y cada quien sustenta la suya, ¿no? Esto es bien importante. Pero yo no puedo hablar de soberanía sin hablar de lo que para mí es la clave en este momento, y es nuestro tejido social. Y yo creo que eso es lo que estamos comenzando a ver en las redes. En un tejido social que comienza a deformarse, o que ya se ha deformado, y que al final no encuentra una razón que nos una como nación. Si nos vamos a la historia, y voy a hablar de la historia reciente, dictadura militar de Manuel Antonio Noriega hacia esta parte, en ese momento los panameños nos unimos. O sea, nos unimos porque teníamos un enemigo común, que era un dictador que nos tenía sometidos, y que nosotros dijimos hay que sacarlo, y todos nos unimos y lo hicimos. En ese movimiento social participamos todos, jóvenes, adultos de edad media y adultos mayores. Todos estábamos en la calle. Yo creo que a nadie se nos olvida la imagen de esta señora que decía los vamos a ahogar. Esa imagen le dio la vuelta al mundo, una señora refiriéndose a las elecciones cuando se elige al señor Guillermo Endara Galimán, y eso demostraba ese sentimiento país. El año pasado, cuando tuvimos el tema de la mina, ese fue otro tema que también unió a los panameños.
O sea, nos sentimos identificados con un proyecto país y todos nos unimos. Yo espero que vuelva a pasar lo mismo. Yo espero que los jóvenes entiendan que el canal es de todos y aunque tú no digas que percibes que recibes algo del canal, tienes que entender realmente cómo funciona tu país y qué es lo que hace que todos digamos vamos a defender algo que es nuestro. Es nuestro por historia, es nuestro porque geográficamente está en nuestro país y es nuestro porque somos soberanos. Y esa es una realidad. Ok. ¿Qué ha impactado negativamente ese sentimiento de patria en el pueblo panameño? Ese sentimiento de amor por su país que vimos en las calles en octubre, noviembre del 2023. Yo no había visto hacía rato tantas banderas panameñas en las calles, enarboladas por niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, con un orgullo gigantesco. Lo había visto para los partidos de fútbol, cuando Panamá peleaba precisamente para tratar de llegar al Mundial, y cuando llegamos al Mundial había visto mucho de ese sentimiento, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho que eso cambie alrededor de un activo tan, pero tan importante como es el canal de Panamá en este momento? Álvaro, tu pregunta es muy importante. Creo que precisamente eso es lo que tenemos que comenzar a entender. ¿Por qué hace un año teníamos a todo un país unido diciendo no queremos una mina, la mina va en contra de nuestra razón de ser como nación, como país, y todos nos unimos? Fíjate que es interesante que en ese proceso precisamente la participación de los jóvenes fue muy numerosa, fue grande. Te lo digo, yo tengo 3 hijas jóvenes y ellas iban a las manifestaciones, iban a las marchas y ellas decían tenemos que estar allí. Y es que el problema que estábamos combatiendo conecta con ellos. Por eso es que estamos hablando de una juventud que cree en muchas cosas y entre ellas cree en el cuidado del medio ambiente y cree en temas de la conservación, de reutilizar los materiales, o sea, cree en ese tipo de filosofías de vida, digámoslo de esa manera. Entonces ellos van a defender algo en lo que ellos creen. Igual que lo hicimos nosotros en nuestro momento con el canal y con el enclave colonial que teníamos en la zona. O sea, eso para nosotros tenía relevancia, tenía importancia y por eso lo hicimos. Lo mismo sucedió con la mina. ¿Por qué no lo estamos viendo ahora? Que hubiésemos esperado ver mucha más acción de parte de los jóvenes en esta dirección. Es porque ellos no conectan con lo que cuando ellos nacieron ya era nuestro. Ellos no vivieron las luchas que nosotros vivimos. Ellos no son parte de ese proceso. Entonces, lamentablemente, el origen del problema, Álvaro, vuelvo a mi tema favorito de conversación: educación. El problema es la educación. Y si a ese problema de una educación ineficiente, que no ha sido capaz de crear conciencia cívica, que no ha sido capaz de educar a los jóvenes sobre el significado del canal y su historia, que no lo ha podido conectar con los peligros que implica tener nuevamente o ser nuevamente un enclave colonial. Ellos no entienden y no saben de qué le estamos hablando. Entonces, no podemos pretender que ahora ellos quieran conectar o puedan conectar con algo que en su entendimiento todavía no está, no existe. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar
pero con urgencia en poder hacer que estos jóvenes entiendan por qué esto es importante. Y te voy a decir algo, Álvaro, y es lamentable lo que pasó el 9 de enero con la decisión del alcalde, porque al final lo que hicimos fue minimizar una gesta patriótica que debería tener otro significado. Yo, en mi opinión, en lugar de haber hecho lo que se hizo, que fue prácticamente decir, es otro día más, el que quiera ir a tomar, que vaya y tome, debemos haber hecho un esfuerzo por hacer un desfile patriótico ese día, o haber hecho otro tipo de actividad en donde las personas, y sobre todo los jóvenes, comenzaran a relacionarse más con la historia de un país que hoy ellos están heredando. Y eso no lo estamos haciendo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Para mí todo radica en el principal problema. La educación nos está llevando a erosionar ese tejido social. Y esa es la razón por la que estamos hoy como estamos. Y si nosotros conectamos los puntos, nos vamos a dar cuenta de que gran parte del problema que tenemos es porque desde afuera ya nos midieron. Esa es la realidad. Bien, otro argumento que yo escucho, y lo acabo de ver aquí, pero me lo escriben todos los días. Parece, no sé si es un call center o qué será, es repetitivo. Es que a nosotros los pobres no nos toca nada del canal de Panamá. Yo le voy a decir algo a quienes piensan de esa manera. ¿De dónde creen ustedes que sale 120 a los 65? ¿De dónde creen ustedes que sale Ángel Guardián? ¿De dónde creen ustedes que sale el Pase U o beca universal? ¿De dónde creen ustedes que sale lo que llamábamos el vale digital? ¿De dónde creen ustedes que sale el otro, todos estos subsidios? ¿Ah? El tanquecito de gas. El tanque de gas. ¿De dónde creen ustedes que salen todos estos subsidios que recibe el pueblo panameño, amigos y amigas? Sale de la caja común, y a esa caja común llega la plata del canal, nuestros impuestos, todo, las regalías o ganancias que recibimos de las empresas que están semi-privatizadas, de las concesiones, todo eso entra a una bolsa, a un saco. Yo sí puedo preguntar, me gustaría saber, que no recibo ninguno de esos subsidios, ni nunca he recibido ninguno de esos subsidios. ¿Qué recibo yo del canal? Pero yo no me hago esa pregunta porque yo tengo la posibilidad de tener un trabajo, de tener un pequeño negocio, de echar para adelante. Pero yo creo que la gente tiene que entender que usted no puede estar pensando en que de los millones de dólares que se obtienen anualmente del Canal de Panamá, se va a hacer un cheque y a cada uno de ustedes les va a llegar 300, 400 o 500 dólares mensuales para que usted se quede en su casa, porque el canal tiene que darle ese dinero. No. Póngase a ver en qué se utilizan los recursos. Que hay corrupción. Sí hay corrupción. La hemos criticado, pero también la hemos tolerado y la hemos permitido. Porque aquí, cada 5 años, vamos a las urnas, votamos y a los 6 meses, 7 meses, ya estamos diciéndole corrupto a esos mismos que elegimos en las urnas en mayo de cada 5 años. Y estamos llevando a los cargos de alcaldes, representantes, diputados y hasta la presidencia a personas que nosotros sabemos perfectamente que son corruptos, gente que tiene 30, 25, 35 años de estar en cargos de elección popular y que usted sabe que son corruptos. Entonces, yo conozco de gente que me ha dicho,
pero es que como hace no sé cuántos años ese político le dio una beca a mi hijo, entonces por eso yo voto por él, porque yo soy muy agradecido o agradecida. Usted no tiene nada que agradecerle a ese político porque le consiguió una beca a su hijo o a su hija, porque esa beca no se la dio con dinero de sus recursos, de sus ahorros. Así es. Esa beca es el producto de esos dineros de los que estamos hablando, señoras y señores, que son el producto de nuestros impuestos, de los aportes del canal, de los aportes de las empresas que se han dado en concesión o que han sido privatizadas. De ahí sale el dinero. Pero es que no hay quien explique. Ese es otro grave problema que tenemos en este país. La falta de comunicación. No hay una buena comunicación. Usted vaya a buscar gente que hable del tema que estamos viviendo en este momento con el Canal de Panamá. Y no hay. Ningún ministro del gobierno del presidente Mulino sale a hablar. Ayer yo llamé a un embajador, que no es ni siquiera embajador de Panamá en Estados Unidos, para preguntarle por su experiencia, por su trayectoria, por su conocimiento, y me dijo, no podemos hablar. Entonces tenemos un gobierno de mudos que no salen a dar la cara y a explicar el tema tan delicado que estamos viviendo en este momento, señoras y señores. Orlando. Mira, Álvaro, tocaste varios puntos interesantes y lo primero que te tengo que decir es que aunque nosotros no recibamos un subsidio, no estamos ni en los 120, ni estamos en el Ángel Guardián, ni nada de estas cosas que nos inventamos, que para mí tienen más un trasfondo clientelista que social. Pero bueno, pero a pesar de eso, nosotros transitamos por calles, usamos un aeropuerto, vamos a hospitales públicos. Los hospitales del MINSA no se mantienen por evolución espontánea. Entonces eso no pasa, eso necesita dinero que supla las necesidades y carencias para que esos hospitales funcionen. Entonces, evidentemente, sí está permeando, o sea, eso está permeando. ¿Cuál es el problema, Álvaro? Y tú lo acabas de decir. O sea, el problema es que la gente percibe que probablemente no todo lo que llega se está usando correctamente y estamos viendo nuevos ricos que son políticos, gente que está haciendo riqueza a costa de los ingresos del pueblo y eso no puede seguir siendo. Y esa es la sintomatología que estamos viendo en este momento de gente que dice, ¿sabes qué? Si no hay para mí, no hay para nadie, que se lleven el canal. Y eso tú no puedes culpar a la gente por pensar de esa manera cuando es gente que dice, es que a mí me está afectando. A mí me afecta porque no tengo empleo. A mí me afecta porque la escuela donde van mis hijos no hay infraestructura correcta. O sea, son decisiones que se van tomando que uno pensaría, o que quizás los políticos piensan, eso no va a impactar más adelante, hasta que llegue este momento. Y cuando llegue este momento te das cuenta de que tu tejido social se ha deteriorado tanto que ya la gente no confía en ti, ya la gente no confía en nadie. La gente dice, los panameños somos incapaces de autogobernarnos. Entonces que venga otro y nos dicte las reglas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y tienes toda la razón. El problema en Panamá es que no hay rendición de cuenta. Aquí nadie dice nada. Aquí nadie explica nada. Aquí todo es un secretismo. Aquí todo es, lo guardo y no lo comparto porque la gente no tiene por qué saber que nos estamos gastando el dinero en X, Y y Z. Obviamente tiene que haber secretismo porque cuando hay corrupción lo menos que tú quieres es que la gente sepa en qué se están llevando el dinero o quién se está quedando con una buena parte de la tajada. Entonces, ese secretismo genera estos sentimientos, porque si tú no me dices en qué te lo estás gastando, entonces yo tengo que asumir que te lo estás robando. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Para qué el canal nos está dando dinero si al final se lo van a robar? Entonces, que no nos den. Entonces, si estamos unos caídos, estemos caídos todos. Y ese es el sentimiento de mucha gente.
lamentablemente, sentimiento que yo no comparto, pero que lamentablemente la falta de criticidad social hace que la gente no pueda discernir entre lo que es real y lo que es autopercepción. Orlando, buenos días. Te escucho. Buenos días, Liceika, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho y creo que has descrito perfectamente cuáles son de alguna manera los aspectos que han llevado a ese debilitamiento del tejido social, a esa pérdida de la identidad nacional. Y obviamente la falta de transparencia, la corrupción, la merma en la comunicación y demás por parte de las distintas administraciones que han atravesado o que han administrado nuestro país a lo largo de los años ha coadyuvado al escenario que tenemos hoy en día. Ahora yo creo que es propicio aprovechar que estás con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos, identificar el camino a recorrer justamente para edificar nuevamente esa apropiación de nuestro territorio, de nuestra identidad, cómo llevamos a todos esos jóvenes que señalas y que mencionas a lo largo de tu exposición o de la entrevista a volver a creer de alguna manera en que podemos ser esos agentes multiplicadores o esos defensores de nuestra identidad nacional, de nuestra patria. ¿Cómo llevamos o cómo corregimos rumbo justamente para volver a estar allí? Hablabas de la educación, hace falta educación, yo creo que también hay gran parte en la familia, justamente trasladar ese mensaje de las experiencias que a lo largo de los años hemos vivido como país. ¿Cómo corregimos rumbo? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿qué piensas tú y cuál sería el camino a seguir? Liceika, esa es una pregunta que tomaría mucho tiempo poder definir una ruta como tal, sobre todo por la urgencia del momento. O sea, lamentablemente, y tengo que decirlo, no tenemos tiempo de respuesta. Ojo con esto, el tiempo de respuesta se nos agotó. Este fue un tema que lo debimos haber abordado hace muchos años, no se hizo. Es más, todavía está el debate de si se dan las clases de relaciones de Panamá con los Estados Unidos o no, que si se incorporó, que quién lo dijo, que quién no lo dijo. Y al final estamos en las mismas, ¿no? Los muchachos no tienen idea de la historia de Panamá y su relación con los Estados Unidos en torno al Canal de Panamá. ¿Qué hay que hacer ahora en este momento? Tenemos que comenzar a levantar conciencia. Yo creo que esa es la primera ruta y ahí somos responsables todos. Los adultos en casa, con todos nuestros hijos, comenzar a hacer la campaña. Le toca a los medios de comunicación dedicarle tiempo a crear contenidos que sean atractivos para estos jóvenes, para que ellos entiendan cuál es el impacto de lo que está pasando ahora mismo y las consecuencias para su futuro. ¿Okay? Que la gente se quite ese paño que tiene en la cara y en la cabeza de pensar que si tú eres parte de los Estados Unidos, tu vida se resolvió. Los Estados Unidos no han podido resolver los problemas de ellos, no van a resolver los de nosotros. Así de simple. ¿Okay? Entonces, tenemos que comenzar a crear esa conciencia ciudadana. La ACP, a mí me está dando terror, por decirlo de una manera simple, ver que ellos no están tomando su rol como debe ser. Quizás yo estoy sesgado, quizás no tengo toda la información a la mano, pero yo quisiera ver una ACP mucho más involucrada en el proceso a todos los niveles. ¿Okay? Y uno de esos niveles, ¿cuál es? Educación, educación, educación. Ellos tienen los mecanismos para comenzar a movilizar a toda esta juventud, llevarla al canal, explicarle la historia del canal, qué es lo que es el canal. Ellos tienen sus anfiteatros, tienen su museo, tienen la experiencia en vivo para que estos jóvenes, hay panameños que nunca en su vida han pasado por el canal de Panamá, no la conocen, no tienen ni idea de qué le estamos hablando. Entonces, hay que involucrar a la población, sobre todo a esta generación nueva que no lo ha vivido, que no lo ha experimentado, que no sabe de qué le están hablando, pero que alguien en algún momento le dijo, cuando los gringos estaban aquí, estas cosas no pasaban. Sí, señores, cuando los gringos estaban aquí, tampoco habían escuelas, tampoco habían más hospitales, tampoco habían un montón de cosas que hoy tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que los tiempos pasados siempre fueron mejores? Eso no siempre es cierto. Y yo creo que tenemos que comenzar a crear esa conciencia como nación, como ciudadanos, involucrarnos en este proceso. Y no se trata de sembrar banderas. Yo veo a la gente dice, vamos a sembrar bandera, vamos a sembrar bandera. Señores, sembrar una bandera sin ese sentimiento de nacionalidad, de patria, significa absolutamente
nada. Y eso es lo que tenemos que comenzar a cultivar. No, nosotros tenemos que empezar a asumir nuestro rol como ciudadanos, que no lo estamos asumiendo con responsabilidad. Ese es un gran problema que tenemos los panameños. Y nos dejamos llevar mucho del el qué dirán o el qué dicen o el me dijeron, y no investigamos las cosas realmente, amigos y amigas. ¿Cuántos de ustedes que nos están sintonizando en este momento conocen la verdadera historia de la lucha por la recuperación del Canal de Panamá y cuándo comenzó? Muchos hablan de que comenzó el 9 de enero. Y no fue el 9 de enero. El 9 de enero fue el detonante, el que marcó el antes y el después de una lucha que venía desde 1914, cuando se inaugura precisamente el Canal de Panamá. Y yo le pregunto a la gente, y muchas personas no saben, hay gente que dice, es que con los gringos vamos a estar mejor. Yo le quiero preguntar a las personas que me sintonizan en este momento, cuando los norteamericanos estaban en Panamá, y yo no soy anti-norteamericano, que quede claro, que no se malinterprete, yo soy panameño, pero yo recuerdo claramente que mi paseo de graduación de 6º grado de Chitré, Panamá, fue precisamente visitar algunas áreas del Canal de Panamá, y tuvimos que pedir un permiso para poder transitar por esa área de nuestro país. Y no podíamos transitar por todas las áreas, por algunos lugares pudimos transitar de nuestro Panamá. Y el hecho de que aquí estuvieran los americanos con sus bases militares en todo este sector, Clayton, Amador, recuérdeme, en Colón, en Balboa, todas estas áreas, todo eso era como si tú estuvieras entrando a Estados Unidos, eso no era panameño. No representaba o no significaba que nosotros tuviéramos mejor salud, que nosotros tuviéramos mejores escuelas, que nosotros tuviéramos mejores carreteras, que nosotros tuviéramos empleo todos los panameños, que nada de eso, porque ese no era el objetivo de la presencia de Estados Unidos en Panamá. El objetivo de ellos era mantener el Canal de Panamá, el control del Canal de Panamá y la seguridad del Canal de Panamá. Y punto. Más nada. ¿Había corrupción? Sí había corrupción estando los Estados Unidos aquí en Panamá. No podemos negarlo, porque ese no era el propósito de su permanencia aquí en Panamá. Así que si ustedes creen que mandándole cartitas a Donald Trump de que aquí en Panamá hay corruptos, los Estados Unidos saben todos los corruptos que hay aquí en este país, quiénes son, con nombre, apellido y cédula. ¿Por qué creen ustedes que les quitan la visa? Porque no pueden hacer más nada. Los Estados Unidos no puede agarrar a una persona y llevársela de Panamá para juzgarla allá porque cometió un acto de corrupción aquí en Panamá. Somos nosotros los que tenemos que acabar con esa corrupción a través de nuestras instituciones. Pero no nos importa. No nos importa. No vamos a resolver nada. Al contrario, si los Estados Unidos se toman el control del Canal de Panamá, vamos a volver a recibir nada de ese Canal de Panamá. Porque en comparación con lo que hoy recibimos, lo que se recibía en esa época era nada, eran migajas, para que ustedes sepan, señoras y señores. Orlando. Sí, Álvaro, y lo que mencionas es correcto. O sea, al final ellos tienen sus intereses no son los nuestros, evidentemente, y si creemos que, oye, va a venir el hermano Salvador que va a hacer que ya en Panamá no haya más corrupción, estamos totalmente equivocados. La corrupción ha existido en Panamá desde que somos nación. Ojo con esto, ¿eh? O sea, inclusive antes.
Hay por ahí unas historias interesantes de un soborno que se pagó para poder ejecutar unas acciones militares durante la guerra de los 1000 días y todo aquello. Así es que al final tú dices, bueno, como nosotros no hemos podido resolver el problema, entonces que alguien venga y nos ayude. Eso no va a pasar. ¿Okay? Eso no va a pasar. Y nosotros no estamos teniendo la conversación que debemos tener. Yo escuché el discurso del presidente Mulino el día de ayer y a mí me preocupó algo. Me preocupó cuando él dice, yo tomo la decisión, este problema lo estoy manejando yo. A mí me hubiese gustado mucho más que él hubiese dicho, este problema lo estamos manejando y estamos conformando un equipo de consejeros que nos están guiando, nos están ayudando, nos están dando luces de por dónde va el tema, porque una cosa es el mensaje que estamos recibiendo de parte de los Estados Unidos y otra cosa es el sentido real y el objetivo real de ese mensaje. Y esa parte todavía ninguno de nosotros la tiene clara. Yo he tratado de entender un poco el trasfondo, no lo entendemos, pero tenemos que verlo ya como panameños, como un problema de todos. Y yo no puedo hacer que sea un problema de todos cuando el mismo presidente del país me dice, es que yo voy a resolver el problema. O sea, es que el problema es de todos, no es solo suyo, señor. Entonces, tenemos que comenzar a ver el problema en su dimensión nación, como panameños. Vamos a trabajar todos y vamos a aportar todos en nuestra línea. Y me voy nuevamente con la pregunta de Liceica. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, comencemos cada uno en su propio nivel, en su propia capacidad. Yo escribí un poema, alguien más hizo un video, alguien más escribió un artículo y entre todos vamos haciendo cosas que nos ayuden a conectar con toda la fibra social de Panamá y que entre todos podamos comenzar a decir, bueno, vamos a defender lo que por nacimiento es nuestro. O sea, esto está en Panamá y nosotros somos los dueños del canal y lo vamos a hacer que funcione y que siga funcionando como ha venido funcionando hace 24, casi 25 años. Nadie en el mundo entero tiene nada que decir en contra de la administración del canal. Que ahora comiencen a salir estas cosas no es otro que el resultado de ideas maquiavélicas, porque no quiero decirlo de una manera diferente, de ideas maquiavélicas que se han inventado, pero que lamentablemente nosotros estamos permitiendo que esas ideas cuajen en el sentimiento general, no solo de Panamá, sino del resto del mundo, de que es que en Panamá nosotros estamos conspirando contra Estados Unidos y contra el resto del mundo porque le dimos la mano a China y China ahora controla las entradas del canal y eso es un indicador de que China se está tomando el mundo. Que China se está tomando el mundo hace mucho tiempo porque los mismos norteamericanos hace mucho tiempo que dejaron de ver a Latinoamérica. Eso no es secreto para nadie. Es más, en el hearing del Senado, ese tema salió, lo sacaron varios senadores, dijeron, el problema es que nosotros mismos no estamos invirtiendo ni en puertos, ni en infraestructura, ni en nada en Latinoamérica. Entonces no te preguntes después por qué pasan las cosas. O sea, primero resuelve tu problema en casa y después ven a echarnos culpas a nosotros. Y algo que hemos perdido de vista, y no es un invento mío, no es un cuento mío ni un cuento chino. En mayo, quien hoy gobierna, en mayo del año pasado, quien hoy gobierna Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente cuando un jurado de Manhattan, en Nueva York, lo declaró culpable de 34 delitos graves. O sea, eso está allí. Eso no se ha borrado. Que él hoy es presidente de los Estados Unidos, sí es presidente de los Estados Unidos. Que la justicia norteamericana lo permite, sí lo permite. Pero el señor Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Los cargos se derivan de un pago de $130,000 que el otrora abogado personal de Trump, Michael Cohen, hizo a una actriz porno en los días previos a las elecciones del 16 a fin de acallar la noticia de una relación
que ella dijo haber mantenido con Trump. Y esto, hay infinidad, busque infinidad de noticias relacionadas con este tema. No es un invento mío, y esa es la persona que hoy está gobernando los Estados Unidos de Norteamérica y que hoy está amenazando con quedarse con el canal de Panamá, aunque sea a la fuerza. Esa es la persona que está tomando las decisiones en los Estados Unidos. Una persona condenada por 34 delitos en ese país y que tiene otros procesos caminando, señoras y señores. Pero bueno, esa es la persona que eligió el pueblo norteamericano y con la que tienen que lidiar por los próximos 4 años hasta el 2029. 25, 26, 27, 28. Y 4 años más. 28. 2029. 25, 26, 27, 28, hasta el 28. Este año 25, el año 26, el año 27 y el año 28. Así que bueno, y el próximo presidente creo que tomará posesión el 29, en enero 20 del 29. Así que, pero nosotros tenemos, señoras y señores, que lograr la unidad nacional y empezar a hacer las cosas correctamente como país. Y esa unidad nacional, lo hemos venido explicando, debe tratar de lograrla quien dirige el país. Pero aquí hay un problema serio también, Orlando, y es la falta de liderazgo. Porque aquí nadie cree en nadie. Aquí todo el mundo es corrupto, aquí nadie sirve, aquí nada funciona, aquí nada. Esto es un desastre. Tú le preguntas a la gente y esa es la respuesta que te da. Pero para lograr esa unidad se necesita liderazgo, se necesita que alguien diga, vamos, síganme, no vayan. Orlando, para cerrar. Mira, Álvaro, te tocaste un punto clave, y es que cuando hablamos de liderazgo, antes de hablar de liderazgo tenemos que hablar de confianza, y aquí lo que no hay es confianza. Probablemente podemos tener líderes, eso es indiscutible, pero como no tienen ese acervo de confianza que los adorne y que los acompañe, pues nadie los sigue. O sea, al final no tienes esa capacidad de influencia en la población, y es por eso que no estamos viendo movimientos reales. Cuando la gente comulga con lo que tú representas, con lo que tú eres y con lo que tú puedes lograr a través del consenso de todos, la gente te va a seguir. El problema lo tienes cuando esa confianza y esa credibilidad no existe, y ese es parte del problema que tenemos ahora mismo. Y eso no es otra cosa que una demostración real del deterioro de nuestro tejido social. Y vamos entonces nuevamente a la base, educación. El problema es que tenemos que comenzar a educar, tenemos que comenzar a educar bien, ojo con esto, porque ir a la escuela, ya lo dijimos anteriormente y lo repito hoy, ir a la escuela no es educar, o sea, eso es cumplir con un requisito, nada más. Tenemos que cambiar el sistema, tenemos que hacer que el sistema evolucione en la dirección en la que podamos conectar con los jóvenes y podamos comenzar a generar aprendizajes y competencias que ayuden a estas personas a ser críticos. Siendo críticos, entonces nosotros poder aprender a elegir mejor. No hemos elegido bien. Panamá tiene una historia de malas elecciones. Esa es la realidad. Pero nos hemos acostumbrado a que todo el mundo roba, todo el mundo es así. Entonces, pues, nada va a cambiar porque ya nos acostumbramos a eso. Ese es un mal mensaje. Realmente es muy mal mensaje. Y, como lo dije hace un rato, ya de afuera nos midieron. Esa es la realidad. O sea, nos midieron, saben cómo somos y saben que en Panamá hay muchas cosas que se pueden lograr, que en otros lugares no. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Tenemos que comenzar a cambiar, y yo creo que este es un momento, y me gustaría hacer un llamado a la reflexión. Este es un momento para hacer un alto y decir, tenemos que darle la relevancia que la educación tiene. Tenemos que comenzar a pensar a futuro. Nada de lo que estamos viviendo hoy pasaría si nosotros viviéramos en un país en donde la institucionalidad funcionara, en donde los funcionarios
hicieran su trabajo de manera digna, de manera honrada, ¿sí? Si esas cosas estuviesen pasando, no estaríamos donde estamos hoy. Ese es el primer pensamiento que me gustaría que la gente se quedara con esto. ¿Cómo hago para comenzar a ser un ente crítico, un ente de cambio y un ente que ayude a este país a seguir desarrollándose y a seguir creciendo? Yo siempre he dicho, Panamá es un país rico, Panamá es un país de oportunidades. El problema es que nosotros nos estamos dejando quitar esa riqueza y quitar esas oportunidades, y ahora lo estamos viviendo. Tenemos que comenzar a ver las cosas en la dimensión correcta. Y lo otro, tenemos que pensar ahora como país y ver que lo que se nos avecina puede ser muy malo, pero también puede ser bueno si sabemos gestionarlo bien. Todas las crisis generan oportunidades. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la oportunidad en este momento? ¿Qué podemos nosotros hacer para que el país salga beneficiado de lo que se nos pueda venir? A nadie le va a gustar, por lo menos a mí no, y estoy seguro que a ti tampoco, Álvaro, y a Leseika tampoco, y probablemente a muchos de los que están escuchando en este momento, nos va a gustar que los gringos digan, se aplica la cláusula quinta del Tratado de Neutralidad y el canal pasa a manos panameñas porque hay un riesgo inminente. A nadie le va a gustar eso. Pero después que yo escuché el hearing del Senado, a mí no me queda duda de que eso es lo que viene. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para negociar? Bueno, estamos preparados. Yo, después de escuchar ayer al presidente Mulino, quedé con muchas interrogantes relacionadas con si estamos preparados y si tenemos el equipo capacitado para entablar este diálogo, esta conversación con la primera potencia del mundo que ya tiene en su mente una idea, un proyecto, que ya tiene en su mente una decisión prácticamente tomada en relación con este tema. Así que bueno, no sé. Veremos qué pasa con la llegada de Marco Rubio a nuestro país este fin de semana. Bien, gracias, don Orlando Fujitsubo, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esta entrevista va a quedar en nuestras redes sociales. Vamos a deportes y regresamos.